Hasta luego. Hasta luego. Bien, y ya está aquí con nosotros Gustavo Marangoni, analista político. Ustedes ya lo conocen. Gustavo, un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Bueno, voy a volver a un tema atrás. Estábamos hablando recién del regreso a clases con el presidente de la Academia de Medicina. Bueno, y es otra vez la política mete la cola, ¿no? Se hace un uso político de la vuelta a clases. No es la primera vez, digo, siempre se ha utilizado políticamente, pero estamos en un caso excepcional, ¿no? Sobre todo por cómo se vivió el ciclo lectivo 2020. ¿Cuál es tu lectura política de cómo se está llevando adelante, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición? Mira, obviamente que todos los temas son politizables. Hasta ahí uno podría decir, no está ni bien ni mal. Ahora, los estilos, las formas, las argumentaciones, ahí sí me parece que de un lado o del otro muchas veces hay una debilidad conceptual. Por supuesto, hablo ya como docente también de más de 30 años. El año pasado fue muy atípico, pero fue un desafío. Ahora, el doctor dijo algo que a mí me parece contundente y a la vez bastante obvio, que la ausencia de clases no afecta por igual a los distintos sectores de la sociedad. Como sucede en casi todo el universo de temas, los pobres la sufren más. Pensemos que el año pasado, por cuestiones sanitarias, no se cerraron solamente las escuelas, se cerraron los clubes, se cerraron las parroquias, se cerraron los templos. Los chicos no tenían a dónde ir. Los comedores les costó muchísimo, con dificultades, no tenían a dónde ir. Así que no es lo mismo el chico, digamos, de primaria o de secundaria, de lugares marginales, que de lugares, digamos, que tienen acceso a una computadora por persona en la familia. Entonces, las realidades son muy diversas. Lo ideal, por supuesto, creo que lo que muchos queremos es que las clases vuelvan de manera presencial. Por supuesto, dependerá del contexto. Muchos países han tenido idas y vueltas. Algunos comenzaron, después volvieron. Obviamente, como yo, por lo menos yo desconozco si en marzo o en abril tendremos 10.000 infectados, 15.000, 20.000, 200 muertos por día, 50 o 10, bueno, eso seguramente influirá. Pero lo importante es manifestar que de alguna manera, ya sea combinando presencialidad con virtualidad, a lo mejor no todos los días, pero que vuelva a haber un contacto. Ayer, mira, un grupo de docentes, ¿no?, que está justamente bregando y pidiendo por el regreso a clases, decían, nosotros lo que pedimos es que la presencialidad sea la regla y que la excepción sea la virtualidad. Y claramente pueden haber idas y vueltas porque nadie sabe qué va a pasar con esta pandemia, ¿no? Es fundamental, suscribo eso, es decir, tiene que haber algún nivel de presencialidad. Pero insisto, no solamente por cuestiones pedagógicas y todos aquellos que estamos vinculados con la comunidad educativa sabemos que no es lo mismo. Más allá que en algunos aspectos, cuando vos contás con recursos tecnológicos y a lo mejor estando en la computadora en tu casa, recordás un material que lo tenés ahí, lo tomás, lo ponés en la pantalla, lo compartís por las plataformas correspondientes y es una clase genial. Pero convengamos que eso es la regla del 20, del 25% de la Argentina. El otro 70-75% no tiene las posibilidades de hacerlo. Entonces me parece que la presencialidad es fundamental. De ahí me parece que entonces lo que hay que plantear son argumentos, protocolos y que las discusiones sean mucho más concretas que abstractas. Porque a veces cuando se discuten principios, ¿viste? Y estamos en una situación de la que es muy difícil ahora, con salir. esta fecha que puso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 17 de febrero, adelantándose al resto de las posibles vuelta a clase, ¿crees que de alguna manera se apropió, se adueñó, por lo menos va primero, tomó la delantera en cuanto a la presencialidad de la vuelta a clases y eso molesta? Mira, en primer lugar, me parece que desde el punto de vista del calendario, sí, porque vos lo señalabas, es febrero y es antes, etcétera. También es cierto que cada distrito tiene su especificidad. Nosotros, los porteños, vivimos en una ciudad de 200 kilómetros cuadrados y de mejores ingresos que el resto del país. Hay otra provincia, Buenos Aires, por cruzar nada más, que tiene 300.000 kilómetros cuadrados, distancias, escuelas rurales, etcétera, cosas distintas. Pero lo importante, el 17, el 24 de febrero, el 1 de marzo, es que comience algún tipo de presencialidad y después, por supuesto, uno de los criterios
epistemológicos fundamentales es dialogar con la realidad. Si la realidad te permite ir todos los días, si el proceso de vacunación llega a la población docente que obviamente puede estar más afectada o expuesta desde el punto de vista sanitario, fenómeno, adelante, que sea todos los días. Si hay algún tipo de retroceso, si hay cepas, no sé, bueno, claro, se si verá. Las condiciones edilicias de esa escuela en particular son difíciles. Pero sí me parece que en los últimos días y en las últimas semanas hubo como un cambio en algunos sectores de la sociedad que dijeron que hay que estar en las aulas de alguna manera. Claro. Y eso me parece un avance. ¿De quién es el mérito? Es lo menos importante. Seguramente después, en épocas electorales, todos dirán nosotros fuimos más responsables en este tema, no, nosotros impulsamos más, pero mira, lo importante es que las clases comiencen. Ahora, en cuanto a la vacunación, que es otro de los grandes temas, ¿no?, en discusión, que también se están tirando con todo, oficialismo, oposición, uno le dice al otro antivacuna, los otros celebran porque hubo una publicación en cuanto a la vacuna. Lo cierto es que todos tendríamos que celebrar que tenemos una vacuna en la Argentina, por más poca que sea, la cantidad de dosis y las dificultades que hay en el mundo y no solamente aquí en el país, ¿no? ¿Cómo ves el uso también que se le está haciendo y cómo se están comportando tanto oficialismo en cuanto a la comunicación y a la transparencia en el plano de vacunación y también, por otro lado, la oposición, ¿no? A veces es una sensación personal, pero uno se siente fatigado de que todo tema sea llevado a un nivel de estrés y de extremo. Sí. Que vos decís, pará, dame una. En una dejame, decís, ¿qué vamos a comer hoy? No, vos de que sos vegano o carnívoro. Vos decís, bueno, no discutamos todo así, comamos ¿no? pastas todos. Claro, qué sé yo, no todo. Entonces, a ver, todo es política, pero la política no lo es todo. Ni tiene me gustó eso. Todo es política, pero la política no lo es todo. Entonces, me parece que tenemos que tratar de vincular a los sensatos, a los que en cada espacio, que afortunadamente creo que los hay y muchos, tienen una posición, por supuesto, después cada uno tiene un enfoque diferente, pero por lo menos que, mira, antes que discutir, conversemos a ver, el tema de las vacunas, yo lo comparto plenamente. ¿Quién no quiere que haya muchas vacunas, de las más variadas y que podamos inmunizarnos rápidamente en todo esto? Creo que hubo posiciones extremas que ideologizaron de un lado y del otro. En algunos casos hasta se llegó, digamos, a plantear cuestiones de envenenamiento, etcétera, en un extremo, y en el otro hacer una épica de cuestiones que no requieren tanta épica. Entonces, a mí me parece que tenemos que, de alguna manera, empezar a achicar los extremos, porque en realidad, cuando los extremos tiran demasiado, sufren los que están en el centro. No estoy hablando solamente en términos políticos, los que están en el centro de la mayoría de una sociedad. Claro, eso es lo que te iba a decir, la mayoría de los ciudadanos. Que en última instancia, nuestros amigos, nuestros vecinos, no están ideologizando todo el tiempo. No, es cierto. Quieren más o menos que la cosa funcione, y si toma un colectivo que llegue, y si va a una escuela que esté abierta. Es decir, las discusiones, a ver, la política en su nivel más eficiente es mucho más aburrida de lo que algunos pretenden, porque ahí te tenés que dedicar a cuestiones que son técnicas, que son instrumentales, que requieren una serie de discusiones que no son tan apasionantes probablemente, pero que son las que posibilitan construir ese día a día. Me parece a mí que, por recaer en ese tan citado zona de confort, hay algunos dirigentes en distintos espacios que están en su zona de confort, que es, a ver, digamos, no sé de qué se trata, pero si lo dice fulano me opongo. Está mal, claro. Está mal. ¿Lo inventamos nosotros eso? No. Esa frase en realidad es una frase de Cicerón respecto al César. No sé de qué se trata, pero si lo dice el César me opongo. La diferencia que diría yo es que a los romanos durante mucho tiempo les fue mucho mejor que a nosotros. Claro. Entonces yo te diría que transitamos mucho tiempo en la Argentina con algo que pocos discuten, que bien o mal, o mejor dicho, mal, la Argentina está estancada hace 10 años. Es cierto. No crecemos, hemos retrocedido en los indicadores, en todos. En todos. Todos, por donde lo mires. En todos. Elegí cualquiera y hemos retrocedido en todo. Entonces vos decís, bueno, este esquema en los que algunos se sienten muy bien, la verdad, no parece ser el mejor camino para salir de la situación. Esta idea de hacer política en la vida real como la haces en una red social. Claro, bueno, en Twitter, por ejemplo. Por ejemplo. Es cierto. Entonces te diría... Pero después hay cosas hay cuestiones, estoy absolutamente de acuerdo con esto que estás planteando, pero después hay cuestiones de la cotidianeidad que hacen que después las redes sociales exploten, como por ejemplo utilizar la vacunación para hacer campaña para algún partido político, poniendo la bandera de la Cámpora, por ejemplo, o quien sea.
Digo, Ojalá la vida de cada uno de nosotros y la vida colectiva se pudiese reducir en 280 caracteres, ¿no? No se puede. Sí. No se puede. Y si lo podés hacer, en general lo haces muy mal y lo haces simplificando de una manera absurda y brutal. A ver, todos tratamos de hacer más sencillas las cuestiones, sí. pero la verdad que hay cosas que exceden claramente la lógica de las redes sociales. Entonces me parece que tenemos que abordar las cosas con un sentido más práctico, más concreto y de alguna manera también, insisto, buscando puentes. Mira, no es sencillo, si hay algo que la pandemia volvió a remarcar en Argentina y en todo el mundo, que gobernar cada vez es más difícil. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen mucho malestar, porque hay urgencias, porque de alguna manera la velocidad y la inmediatez y la instantaneidad que las redes sociales de alguna manera manifiestan de una manera tan brutal, no se puede satisfacer digamos, y de la manera tan veloz y tan rápida. Eso genera un estrés. Las instituciones de la política y sobre todo de la política democrática fueron diseñadas en el siglo XVIII, en otra época. Entonces, ¿hay que ayornarlas? A ver, el tema es que por supuesto que siempre hay que ayornarlas, pero hay cuestiones que requieren otros tiempos. A ver, si yo me pongo acá y digo, porque los diputados y los senadores que viven todo el tiempo discutiendo y no arreglan nada, qué bárbaro, hay muchos que van a aplaudir y van a decir eso es lo que necesitamos. Yo te digo, pará, porque si vos tenés que tomar una medida de legislación en materia penal, tributaria, fiscal, y bueno, se supone que no lo vas a resolver de un día para otro. Hay cuestiones que pueden ser más inmediatas, hay otras que requieren de una deliberación. Esa deliberación que requiere, bueno, es como que está presionada por la velocidad de nuestra vida cotidiana, porque en las redes todo parece ser más inmediato. Se me ocurre algo, lo posteo, tengo algún ingenio, lo pongo, y ya está. Bueno, ojalá esa varita que existe en las redes existiese en la realidad. No existe. Y muchas veces la idea de decidir rápido va en contradicción con la de decidir bien. A veces decimos, queremos que algo sea rápido. Y vos decís, pará, vos querés que sea rápido o que sea bien. Así como tenemos... Las dos cosas no se pueden, rápido y bien, te voy a decir. En general no. A ver, que me perdonen las casas de comida rápida, pero en las casas de comida rápida uno sabe que a lo mejor come más rápido, pero la calidad... no es la misma. No es lo mismo. Cualquier persona que cocina te va a dar la dirección. Exactamente. Otra que te va a cocinar es decir, mira, si querés un plato más elaborado y una cuestión, vas a tener que esperar, ¿no? Como dicen los cartelitos de algunos restaurantes, el que sabe comer, sabe esperar. Bueno, entonces, ese debate entre calidad y tiempo es un problema para la política de todo el mundo. Entonces, por supuesto que siempre es redituable hacer política contra la política. Y te digo si tenés elecciones año por medio, ¿no? Bueno, ese es un tema muy particular. Enorme. Vamos a hacer un punto ahí, Gustavo. Te pido un punto ahí porque me interesa mucho escuchar con respecto a esto y también quiero que hablemos del tema Formosa. Dale, no? Porque voy a hablar con Nelson Fernández, que está allí en Uruguay, porque hay una gran preocupación por la aparición de la cepa brasileña en Uruguay. Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, mira, preocupación por la cepa brasileña y también por la cepa británica. Entonces, que se conoció en las últimas horas que un paciente que ingresó el 20 de diciembre, o sea, un día antes que se hiciera el cierre de fronteras, trajo la cepa británica. En realidad, a nivel de los científicos que trabajan, dicen que bueno que hay mucho control de eso. Yo creo que la preocupación quizás mayor está por el lado de lo que tú mencionabas, brasileña, por el tema del norte, y ahí se estaba apelando un poco a lo que puede ser la vacunación del lado brasileño y después del lado uruguayo. Pero esto se conoce justo cuando en Uruguay la tendencia que era preocupante, que se inició en noviembre, que se hizo más fuerte en diciembre, de propagación, está perdiendo fuerza al inicio de febrero con los últimos datos, y el gobierno ve que las medidas de restricciones dieron resultado. Pero ahora preocupa estos casos, que fueron 2 casos, pero obviamente son 2 casos en principio y no se sabe cuál es el riesgo de propagación. Y sobre todo porque sabemos el nivel de transmisión, ¿no?, que tienen ambas cepas, sobre todo ahora vos sumando la cepa británica. Ayer justamente hablábamos con una viróloga allí en el Reino Unido, hablaba de un 70% más que se contagia más, ¿no? Nelson, ¿hay alguna evaluación en puerta de tomar mayores restricciones nuevamente desde que supieron que se han detectado estas 2 cepas allí?
No. Mirá, por el lado del gobierno estuvimos hablando con gente del equipo del entorno del presidente Lacalle Pou, y lo que dicen es que estos casos, pero que hay una valoración positiva del resultado de las medidas, y lo que hubo fue al revés, ¿no? En vez de hacer más duras las medidas, se permitió volver al régimen previo al 20 de diciembre, y se está trabajando para que las clases en marzo puedan volver presencial en todos los niveles, ¿no? Esto es algo muy destacado, de que es necesario volver a las clases presenciales en escuelas, en liceos, y se está trabajando mucho en eso, incluso en algunos casos buscando locales alternativos, cuando no permite el centro de estudios tener los cuidados de los protocolos, buscar algunos locales alternativos, pero las autoridades de la educación están trabajando en eso, o sea que las medidas que van en torno a una mayor movilidad para los próximos días, ¿no? Porque se acaban vacaciones, la gente vuelve de vacaciones, se mantienen los lugares de trabajo remoto, pero el tema de la enseñanza genera una movilidad muy alta, no solo por los chicos, ¿no? Sino claro, y eso que tuvieron un gran trabajo en el 2020 allí en Uruguay, ¿no? Digo, los chicos pudieron acceder a clases presenciales muchísimo más que acá, realmente le encontraron la vuelta. Nelson, decías, no se están evaluando más restricciones, pero en algún momento cuando hablábamos y me dijiste que existe la posibilidad de que, bueno, que se reanuden las visitas, o sea, que puedan ingresar los residentes, se estaba también evaluando que vayan los propietarios, ¿no? De casas allí. ¿Eso no se está evaluando? ¿Se ha puesto un freno con respecto a esto? El gobierno por ahora desistió de permitir que vengan los propietarios, porque el problema es lo que explicaban. Cuando se dice propietarios, el propietario es uno, pero los que quieren venir es toda la familia. O sea, ¿a quién le permitís? ¿Al que figura el inmueble como dueño? O ese dice, no, pero yo quiero entrar con mi esposa, con mis hijos. O sea, hay una situación ahí que es muy compleja para tomar. Se sigue estudiando, o sea, no es que se dice, estos no van a entrar, porque en algún momento se va a quitar el ingreso, pero está muy cuidado. Pero mira, me acaban de llegar hace unos minutos los datos del gobierno de turismo, y te digo como datos primarios de lo que estoy viendo. Obviamente es una caída estrepitosa, histórica, ¿no? Pero en Punta del Este, lo que estoy viendo de los números que me aporta el gobierno de las primeras estadísticas, los hoteles tienen una caída de 80% aproximadamente respecto a enero del año pasado. 80%. Esto, Leonora, es el impacto claro de lo que es el turismo argentino, porque el turismo brasileño tiene también una incidencia muy, muy fuerte en un segmento alto, pero es concentrado más en pocos días. O sea, esto habla de lo que es la importancia del turismo argentino en Punta del Este. 80% en los hoteles, 76% en los restaurantes de caída respecto a enero del año pasado. Estos son números que están publicando ahora el gobierno en estadísticas que muestran, bueno, la caída. Cuando ves el ingreso de turistas, cae 97%, porque en realidad había cierre de frontera, ¿no? Claro. Pero Nelson, clarísimo, como siempre. Gracias por tu tiempo. Un saludo, Eleonora. Gracias, hasta luego. Hasta allí Nelson Fernández, corresponsal en Uruguay. Está aquí con nosotros Gustavo Marangoni. Enseguida vamos a seguir hablando con él. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa, pero antes te presentamos LN Propiedades, el nuevo producto digital de La Nación con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. Parque Industrial Cañuelas. Radique su industria en el mejor parque industrial a solo 45 minutos de Capital. Comercializa Impacto Inmobiliaria. 011-4815-8861. www.parquecañuelas.com.ar. Off Smooth and Dry te protege con su fórmula seca para que los mosquitos no arruinen tu paseo. Protección contra mosquitos que no deja tu piel grasosa, para que puedas enfocarte en lo que más importa. Off, disfruta cada momento. SC Johnson, una compañía familiar. Feynman, Viale, Leuco, Majul,
Más información. Muy pronto. La Nación Más. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido Power. Protección total. En Blaisten, del 1 al 7 de febrero disfruta de un redescuenten, con hasta un 25% de descuento en cientos de productos seleccionados. Además, paga en 12 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Blaisten. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. La Nación presenta Colección Florencia Bonelli, una colección exclusiva con las sagas completas de la autora más leída de Argentina. Primera entrega, Lo que dicen tus ojos, a solo 699 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu cama. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar el 2021? Compartiendo esperanza. Reinventándote. Celebrando la amistad. No importa cómo, lo importante es compartir una sonrisa. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín. Concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Es para ellas. Mírale la carita de alegría. Es para ellos. Es para vos. Flow es para vos. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. The sun is up when no it's alright. I do all I can do for it to be. You know, darling, we call it a day. To free all that we see side by side. Ooh, ba, 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 ooh, ba, ba, ba. SC Johnson, una compañía familiar. Bien, y volvemos rápidamente a la alcaldía número 12 en el barrio de Saavedra. Allí está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura a la espera de la llegada del acusado de violación a esta joven venezolana de 18 años. Jero. Bueno, Elio, y es inminente la llegada de Irineo Garzón aquí a la alcaldía, que se encuentra ubicada sobre la avenida Goyeneche, esquina Ramallo. Aquí es donde estamos aguardando por la nueva detención de este comerciante de 11 acusado de haber abusado de una joven de 18 años en su local. Y por eso es que la Sala 1 de la Cámara del Crimen tomó la decisión de revocarle la excarcelación, de la cual
gozó unas 2 semanas aproximadamente. Por eso es que los jueces Lucero, Lainio y Rimoldi resolvieron para que quede detenido nuevamente por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Lo que sabemos hasta el momento, Helio, es que esta tarde, cerca de las 19 horas, la madre de la víctima, de esta joven de 18 años, daría una conferencia de prensa para expresar, bueno, un poco lo que sienten ellos, ¿no? En este momento tan especial, tan importante, porque según comentaban mismo sus allegados, sus amigos de esta joven, prácticamente no estaban creyendo en el accionar de la justicia, ¿no? Porque esto fue apelado y la Cámara que resolvió esto se tardó unos cuantos días. Mientras tanto, imaginen la angustia que justamente tuvieron que padecer la víctima y sus allegados, viendo que este hombre estaba en libertad. Bueno, esto cambió. La decisión de la justicia es que este hombre vuelva a estar detenido. Por eso es que en cualquier momento, Helio, lo vamos a tener aquí ingresando al alcaidía para después, bueno, sí, ser trasladado a un penal. Bien, sí, Jero, coincido con esto que estás diciendo. El doctor Baqué, el abogado de la víctima, nos contaba que a las 7 de la tarde, 19 horas, entonces va a estar dando una conferencia de prensa la mamá de esta joven venezolana para contar cuál es su sentir en este momento y cómo siguen de aquí en adelante. Allí él también iba a hablar con su defendida, que bueno, que hoy, como decíamos hace instantes nada más, Jero siente un pequeño, mínimo, pero alivio al fin, de no tener que estar pendiente del botón antipánico, ¿no? De no estar pendiente y encerrada ella sabiendo que quien está acusado de haberla violado estaba en total libertad, por lo menos hasta ayer, a la tardecita noche, que recién ahí le pusieron una tobillera electrónica. Sí, y que puede descansar en el accionar de la justicia, ¿no? Porque ellos también tuvieron que soportar que el abogado de este hombre, del acusado, dijera la versión de los hechos como lo señala Garzón, ¿no? Que efectivamente, según dicen ellos, no habría habido una violación. La acusaron de mentirosa también a la víctima y también dijeron que las relaciones habían sido consentidas. En todo este contexto es que se da esta determinación de la justicia nuevamente, que este hombre vuelva a ser detenido. Así que, por supuesto, que es un alivio, representa un alivio para la víctima. Jero, a ver, si pueden, muéstranos imágenes de la alcaidía número 12, para que tratemos de figurarnos, bueno, dónde va a pasar las próximas horas, días, acusado de violación. Allí estamos, este es el ingreso, ¿no, Jero? Por allí va a ingresar. Así es, cuando se abra esa reja, veremos que por ahí va a ingresar este móvil policial que lo está trasladando de la División de Género de la Policía de la Ciudad. Hay un efectivo de consigna que está aquí esperando para cuando llegue el patrullero, para que puedan ingresar, pero por supuesto que hay también un amplio operativo, ¿no? En el interior de la alcaldía. Allí estuvimos viendo bastante movimiento de los efectivos que están detrás de la reja, que están aguardando por la llegada del patrullero. Lo que resulta curioso es que tarden tanto en llegar a la alcaldía, porque nosotros también, por ejemplo, venimos desde el domicilio del cual se lo traslada al detenido y pudimos llegar mucho tiempo antes que estos que vienen en una consigna policial, que vienen en un patrullero, que vienen acompañados por motos, que vienen en un gran operativo. Bueno, eso es realmente llamativo, llama mucho la atención, pero bueno, aquí estamos con varios medios aguardando por la llegada de Irineo Garzón, que bueno, nuevamente vuelve a ser detenido. Bueno, estamos pendientes de esta llegada a la alcaldía número 12, allí en Saavedra. Jero, sos prioridad, nos avisás cualquier cosa, dale. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, y seguimos la charla con Gustavo Marangoni. Muchas gracias, Gustavo, por la espera. Estábamos hablando de las cuestiones en realidad de fondo que hay que tratar en la Argentina, de los tiempos que se requieren para esto. ¿Es posible tratar todas las cuestiones de fondo que se requieren en la Argentina cuando tenemos un calendario electoral que año por medio estamos en campaña electoral? Y eso no facilita, ¿no? No facilita. Yo te digo, no sé cuál será el resultado de las elecciones de octubre. Lo que estoy seguro que en la noche, cuando hablen los ganadores en los distintos distritos, aparecerán las preguntas. Bueno, ¿usted será candidata, candidato a
2023. Gobernador, si es diputado, Claro. presidente, si es gobernador, etcétera, inmediatamente. Entonces, el tema es que todo está en función siempre de la elección que viene. Y vos decís, hay algunas cosas que evidentemente requieren otro tipo de abordaje. Vos fíjate, cada 2 años a lo mejor se discute en la Argentina, se dice la cuestión previsional, y en realidad lo que estamos discutiendo es un capitulito de lo previsional, Claro. que es el índice, no es menor, ¿no? No, Digo, no, pero claro. es el índice de actualización de las jubilaciones, cada 2 años. Entonces vos decís, nunca discutís un sistema. ¿Por qué? Porque discutir el sistema es algo más complejo y dice, no, y además ya hay una próxima elección y además está esto, lo otro. Bueno, entonces vivís postergando, ¿no? Ahora se puso tan de moda este término procrastinar, digamos, sí. ¿no? Vivís postergando permanentemente cuestiones estructurales porque siempre hay en el horizonte una elección o la posibilidad de una elección, y eso me parece que de alguna manera es funcional a una suerte de invento nacional, ¿no? Así como el dulce de leche, el colectivo, etc. A ver, ¿cuál es ese Yo creo invento? que, y lo hablábamos hace un rato Sí. cuando decíamos hace muchos años que no crecemos. Bueno, hemos como patentado el subdesarrollo sustentable, digamos, ¿no? El subdesarrollo Claro, sustentable, sí. lo ideal sería tener un desarrollo sustentable, Claro. que vos crezcas sostenido en el tiempo, con bases vigorosas, etc. Nosotros cada vez somos más chicos y parece sustentarse eso porque la Argentina, afortunadamente, por lo menos, no está allá, pero tampoco crece. Claro. Y Pero, entonces estamos todo el una tiempo pregunta, digamos, digo, discutiendo alrededor de cosas que muchas veces son muy parciales y que eso es como funcional a mantener este estancamiento. Entonces, pero ¿crees que esto es porque exclusivamente es redituable a la política, a los políticos, a la elección que viene? ¿O cuánto tenemos que ver nosotros también como Bueno, ciudadanos que no nos bancamos o que por nuestra historia también estamos siempre detrás de la urgencia y queremos esa solución inmediata? por supuesto, los niveles de responsabilidad siempre son diferentes porque Claro. quien más responsabilidades tienen, ¿no? Es como que tiene que hacerse cargo de una mayor parte. Ahora, indiscutiblemente, yo digo, hay algo que a veces queremos todos, Sí. que es no bancarnos ni la enfermedad ni el remedio, Claro. y eso no se puede. Digamos, viene alguien y te dice, no, me duele la muela, tú decís, bueno, anda al dentista. No, no me gusta ir al dentista. Bueno, pero ahí, entonces, ahí está la Argentina, Bueno, el subdesarrollo sustentable, y te damos en analgésico. exactamente. Y te Entonces vos decimos, decís, bueno, no te va a doler por un ratito. tiro, me tomo el analgésico, el Claro. antiinflamatorio, me sentí mejor. Y cuando estás dolorido decís, no, mañana me levanto y lo primero que hago, voy al dentista. A la mañana siguiente decís, bueno, desinflamó, claro. vamos tirando. Y de alguna manera, vos fíjate que estas cuestiones, hacíamos referencia a lo mejor a la cuestión previsional, a la cuestión impositiva en general. Es decir, tenemos un país de casi 170 impuestos en los 3 niveles de gobierno. Claro, sí. Una maraña terrible. El sistema de coparticipación, si vos se lo querés explicar a alguien, es más fácil explicarle Heidegger en alemán que el sistema tributario Claro. argentino, y no exagero, porque vos mostrás la coparticipación, etcétera, es flecha, cuadro, derivaciones, y decís, che, habría como mínimo que simplificarlo. Mira, ya no te digo bajar impuestos, simplificarlo. Claro. No lo hacemos. Porque, bueno, nunca están dadas las condiciones para hacerlo. Y también me parece que en esta... Digamos, una cosa es que la vida sea compleja, porque la vida es compleja. Claro. La otra es hacerla complicada, que es agregarle cosas, digamos, como para que sea Para más difícil de claro. resolver. Yo creo que muchas veces nos pasamos de rosca y complicamos. Una cuestión que también siempre surge, este tema de la política, digamos, se mete en el tema de la justicia, entonces se politiza la justicia y después la justicia judicializa la política. Claro. Entonces es un lío. Entonces es un lío, porque por un lado hay toda una disputa por ver dónde vos pones al tuyo, a esto, al otro, pero después esa lógica inversa hace que el que tiene que decidir no puede decidir. Claro. Pues mañana yo quiero cambiar esa cámara de lugar y vos presentás un recurso de amparo. Y listo, ya Y vos está. decís, uy, pero es un lío porque se traba todo. Entonces te da la sensación de que hay una suerte de equilibrio, pero no en el sentido positivo de la palabra equilibrio. Yo soy amigo de los equilibrios, pero en este caso es un equilibrio perjudicial porque todo se neutraliza y de alguna manera impide la acción. Entonces te pasa como decís, mira, esta ruta la empezó la administración tal y llegó hasta acá porque la administración posterior la discontinuó porque está averiguando lo otro. Decís, pues Claro. en última instancia no puedes hacer 100 kilómetros de ruta seguido porque siempre eso, digamos, está parcelizado. Y te encontrás entonces con una realidad en la que de alguna manera todos los argentinos sentimos que vivimos en un país que está en condiciones y que tiene recursos para estar mucho mejor, pero sin embargo, como mencionamos ya varias veces a lo largo de esta conversación, por distintos motivos, que a lo mejor algunos exceden el tiempo de un programa,
estamos cada vez un poco peor. Y no solo ya comparados con quienes nos gustaba compararnos hace 30 o 40 años, ya ni siquiera sino estamos con cerca. nuestros vecinos. Digamos, cuando vos ves que Argentina desde hace mucho tiempo tiene la misma inflación en un año que toda América Latina, a excepción de Venezuela, sumada. Pues Claro. Claro, porque es o que cualquier país vecino en un mes, en un año, nosotros lo tenemos en un mes, ¿no? Porque entonces vos decís, ahora que se habla tanto de epidemias y de enfermedades, ¿no? Vos decís, es como que nosotros tenemos una enfermedad que ya el mundo no tiene. ¿No? ¿Viste esas enfermedades que se erradicaron, no sé, o que son muy poco frecuentes? No sé, la tuberculosis, no quiero meterme en ejemplo, pero digo que a lo mejor ya son muy minoritarias y vos decís, bueno, pero nosotros tenemos. Nosotros nos quedamos con eso. Entonces, ¿cómo puede ser? Es decir, vos fíjate que la discusión nuestra para este año, está bien, diremos la pandemia, esto, el otro, pero hace muchos años que estamos discutiendo lo mismo, estamos discutiendo si vamos a tener entre un 30 y un 50% de inflación. Estamos discutiendo los 2 dígitos de inflación con una naturalidad. Y con mucha naturalidad. Sí, con una naturalidad. Y con mucha naturalidad. Entonces, cuando vos tenés la oportunidad, por motivos laborales o lo que fuera, de interactuar con otros colegas, etcétera, muchas veces, a mí me ha pasado que atribuyen a veces a un error de traducción o a que comprendieron mal y te dice, ustedes tienen 30% de inflación en 10 años. No, en uno. No, claro, eso no puede ser. Claro, no lo puede creer. Puede ser. Entonces, y de hecho es. Muchas veces la mirada de alguien que no pertenece te hace, que no pertenece a Argentina, te hace darte cuenta el problema en el que estás, porque muchas veces, como lo habitual se termina convirtiendo en normal, a nosotros nos parece que eso es normal. No lo es. Claro. Y basta que venga alguien desde afuera para decirte... Y te lo marque, porque nosotros vivimos en eso. Gustavo, un placer tenerte acá, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, hablábamos justamente de